Bueno, para seguir hablando de crímenes, otros que no se resuelven, en los que la justicia de pronto nunca llega, el próximo 31 de julio justamente se cumplen 10 años del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que perdieron la vida 5 personas. Yo no sé si ustedes lo recuerden, fue una cosa terrible, un escándalo. La activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quirós y una trabajadora doméstica, Olivia Alejandra Negrete. Durante años se dijo que el asesinato oficialmente había sido a causa de un robo. Otras versiones hablaban de un crimen político ordenado por el exgobernador de Veracruz, por Javier Duarte. Sin embargo, investigaciones recientes, 10 años después, señalan que el motivo del crimen habría podido ser otro. Quien ha seguido todo este tiempo y desde un inicio muy de cerca el caso es Antonio Nieto, reportero de investigación, columnista de 7 Letras. Toño, ¿cómo estás? Adela, muy buenos días. ¿Cómo un estás, gustazo Toño? de estar otra vez por acá. 10 años ya, ¿te acuerdas? Qué rápido se pasa el tiempo. Sí, se pasa muy rápido. Pero un caso y que me acuerdo no... que fue un caso escandaloso en la Ciudad de México, terrible. Sigue dando de qué hablar, con nuevas revelaciones. La Fiscalía ha tenido que hacer y rehacer su investigación. Ha tenido que abrir una nueva carpeta. O sea, de verdad, sui generis este caso. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque en un principio se creía que habían sido estos homicidios y feminicidios ordenados por Javier Duarte. Incluso lo fueron a interrogar cuando estaba en funciones en Veracruz. Y ahora pues todo el mundo sabemos que lo que pasó después con Javier Duarte, ¿no? Está en proceso penal por lavado de dinero, pero nunca se le pudo acreditar ninguna conexión con el caso. Pero, y esto es, hay que señalarlo, Nadia Vera y Rubén Espinosa presintieron, por así decirlo, lo que les iba a pasar. ¿Por qué? Y porque en entrevistas previas a ese 31 de julio, que pueden ustedes buscarlas, son públicas, responsabilizaban al gobierno de Javier Duarte de cualquier cosa que les pasara. Okay. Entonces, si tú dices, huyes de Veracruz porque Nadia había sido golpeada por policías municipales en protestas, era una crítica del gobierno de Veracruz, y Rubén había sido fotógrafo personal de Javier Duarte, y después hubo una ruptura y empezó a trabajar de manera freelance. Independiente. Y publicaba fotos muy incómodas para Javier Duarte en proceso. Entonces, ellos huyen de Veracruz porque habían allanado sus domicilios, estaban bajo acoso de la policía municipal, del director de seguridad pública en ese entonces, y ellos en entrevista dicen, si algo me pasa, responsabilizamos al gobierno de Javier Duarte y a todo su gabinete. Y meses después, un par de meses después... Se les encuentra... ¿Por qué no? ¡Caray! Sí, ¿por qué no le recuerdas también al auditorio, por si hay alguien que no está enterado de lo ocurrido? ¿Cómo fue este episodio? Sí, Adela, a mí me tocó reportearlo desde el principio. De hecho, yo vivía muy cerca de ahí, a cuadras de ahí. Sentí muy personal el caso. La tarde del 31 de julio de 2015, 3 sujetos entraron al departamento marcado con el 1909 de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, al sur de la Ciudad de México, una colonia de clase media. Los dejan entrar porque conocían a 2 de las víctimas, a 3, Yesenia Alfaro, a Mile Virginia y Alejandra Negrete. Los dejan entrar y es en ese momento cuando someten a todos los que estaban ahí. Nadia era roomie de Mile y de Yesenia y de otra chica más identificada como Sveidi. Lo curioso del caso, de cómo ocurrieron los hechos, es que Rubén ya se había ido del departamento. Una noche anterior se había tomado unas copas con Nadia y otros amigos.
fueron al departamento, aquí donde ocurrieron los hechos, ahí pasaron la noche, pero en la madrugada se salió Rubén, junto con este otro chavo, y ya estaban en la parada del Metrobús, y ahí dijo Rubén, no, pues yo me voy a regresar. No, ya vámonos, mano, ya vámonos. No, me voy a regresar. Y se regresó al departamento, se quedó a dormir. Se despiertan a la 1 de la tarde y alrededor de las 2 ya estaba despidiéndose de Rubén, y es cuando se topa de frente o cuando van entrando los sujetos. O sea, sí. No quisiera yo llamarle destino porque no es periodístico decirlo, Adela, pero algo ocurrió ahí en ese tema. Someten a las 5 personas que se encontraban ahí. Esbeidi ya se había ido a trabajar porque esto ocurrió en la tarde. Y es la escena del crimen. Creo que les compartí algunas imágenes. Son terribles. Lo que ahí sucedió pareciera sacado de una película de terror. De terror, sí, yo me acuerdo muy bien de ese caso. Los amarran de pies y manos, hay tortura y al final a todos les dan el tiro de gracia. Fue un tema, bueno, yo que estuve en la escena del crimen, después entré al departamento ya cuando habían limpiado, ¿no? Para tener la noción del espacio, de dónde ocurrieron las cosas. Y bueno, lo primero que surgió es que había sido un robo de una maleta, ¿no? Que hasta esa la fecha que no se sabe qué contiene, pero hemos investigado y ya podemos, si bien no lo podemos asegurar porque no existe la maleta físicamente, sí podemos deducir qué contenía. ¿Qué, dinero? Ella, una de las víctimas, Mile Virginia, estaba ahorrando dinero. Ella era sexoservidora, modelo, y estaba ahorrando para comprarle una casa a su hermano, que es un ex convicto. Y quería poner un negocio en Bogotá. Entonces estaba haciendo ahorros. Y las únicas personas que podrían saber que tiene ese ahorro, pues son las personas con las que vivía. No Nadia, que vivía en otro cuarto, porque realmente no eran amigas. Eran roomies y hola, adiós, y se acabó. Pero sí Yesenia, con quien compartía el cuarto. Puede ser Esbeidi, que también es algo que vamos a platicar más adelante. Se salvó y hasta ahí quedó como víctima, pero en la cárcel, a mí, en 2019, Abraham, que lo entrevisté, soy la única persona que ha entrevistado a los responsables, él me dijo que tenía contacto con Esbeidi, y eso no se sabía. Entonces, caray, ¿no? Muchas... o sea, la conocía y tenía contacto con ella. Sí. Ya. Entonces, eso fue básicamente lo que ocurrió, Adela. Un escándalo internacional porque Rubén y Nadia habían presintido lo que les iba a pasar, habían responsabilizado a uno de los gobernadores más oscuros de los últimos tiempos, Javier Duarte. Y bueno, y la Procuraduría en ese entonces pues no hizo mucho en un principio por profundizar el tema de Javier Duarte, a pesar de que sí lo fueron a interrogar, se hicieron análisis telefónicos, pero obviamente no iba a tener un mensaje con los sicarios, pues ¿verdad? Pues no. Pero al paso del tiempo, esta línea... Entonces, de entrada se manejan dos hipótesis, la del robo y la del La del robo político, es la oficial, ¿no? Porque ahí también les pasé las imágenes, se ven sacando una maleta. Entonces, el ex procurador Rodolfo Ríos Garza, el subprocurador Edmundo Garrido, aseveran que es por el robo justo. Estamos viendo las imágenes de esa maleta. Y pues obviamente la sociedad se indignó por esta declaración. Yo fui a las conferencias de prensa y sí fue como de un crimen con tanta hazaña. Por el robo de una maleta. Donde se conocen las víctimas y los victimarios y nos salen con esta estupidez. Pero para la familia era claro que si Rubén y Nadia habían dicho que culpaban al gobierno de Javier Duarte, pues era eso. Y es como darle el valor a la muerte, ¿no?, de su ser querido, y es natural. Pero nunca no se pudo comprobar y no se responsabilizó a Javier Duarte de eso. Yo revelé en 2021 en Televisa un trabajo sobre la nueva línea de investigación que se abrió hasta 2021, que es la línea de trata de personas.
Y en ese hacían un análisis, Adela, y a tu público se lo quiero señalar, un análisis muy preciso de cuántos crímenes habían ocurrido a periodistas y activistas y qué rasgos tenían similares a los del caso Narvarte. Incluso así en su tabla, muy rudimentario, pero así, y eran pocos los elementos que coincidían. Coincidía más con el narcomenudeo, con un tema de delincuencia o de trata, de delincuencia organizada en ese sentido. Entonces, la línea de Javier Duarte se fue apagando, pero quiero decirte por qué mi opinión, esa es una opinión que tú has manejado personal. esa hipótesis, ¿no? No, yo he sido contra la hipótesis de Javier Duarte. No, es decir, la hipótesis del narcomenudeo. Exacto, o de la trata de personas. O la trata de personas. Y por eso me he echado encima, obviamente, a los abogados, me he echado encima a la familia. Me han acusado públicamente de ser oficialista, de tal. Pero en realidad, al tener el expediente, al entrevistar a los sujetos en prisión, al hacer todo un trabajo periodístico, pues no había... Abraham le pregunté, y fueron sesiones, y a mí me... ¿Cuántos detenidos hay por este caso? 3 nada más, 3. 3 sentenciados, Omar Martínez, Abraham Torres Tranquilino, que es el ex policía, que conocía a Emilia Virginia Martín, y Daniel Pacheco. Ya. Entonces, yo le entrevisto a Abraham y le pregunto, y quiero decir, fueron varias sesiones, y a mí me asesoró una amiga, no quisiera decir su nombre porque es psicóloga de narcotraficantes, pero me asesoró cómo, para que no yo cayera en su juego de Abraham y que no me choreara, por así decirlo. De manipulación, ¿no? y de mentiras. Y a mí me terminó revelando cosas que yo creo que él no quería revelar. Una de ellas fue que en su vida había visto a Rubén, a Nadia, no tenía idea quiénes eran. Cuando llegó simplemente se los topó en la puerta y ya no los dejó salir. ¿Por qué se ensañaron tanto con ellos dos? Yo le pregunté, me dijo, es que ellos se resistieron. Ellos arañaron, ellos patearon, ellos gritaron, y fue por lo cual yo tuve que someterlos. Con todo lo que implica él, que fue policía, pues la técnica de sometimiento, ¿no? Y porque nos decían groserías, nos amenazaban. Entonces, por eso. Ya. Por la resistencia que opusieron. Y era evidente, ¿no? Ellos creían, Rubén y Nadia, me imagino, que creían que eran... Mandados por Duarte, claro. Así es, Adela. Pero ahorita vamos a platicar de las nuevas revelaciones que hay en este caso. A ver. Hace poco la Fiscalía Capitalina tuvo que iniciar una nueva carpeta, ahora por trata. Finalmente se abrió por trata, o sea, no andabas mal. 119-08-2022, la carpeta de investigación por trata de personas, porque testimonios asentados en dicho expediente revelan quién fue la persona que enganchó en una red de prostitución a Yesenia Alfaro Quirós, con nombre, apellido, todo. Estamos hablando de Cintia Esquivel Torres, que también por ahí va a aparecer su foto. Una madrota del Valle de Toluca que fue quien le enganchó y la trajo de Mexicali al Valle de México. Ok. Acá ya es... ¿Qué pasa? Esta mujer, lastimosamente, las autoridades del Estado de México no han podido, o no han querido, Adela, revelarle a la familia, a los investigadores, qué onda con esa mujer. Sabemos que fue detenida en 2014, unos meses antes del caso Narvarte. Fue detenida y procesada por trata de personas, por el mismo delito, en el Estado de México. Okay. Y se sabe, hay testimonios, hay testigos, hay evidencia técnica de que ella fue quien convenció a Yesenia de venirse al Valle de México, de Mexicali, para... engañada, ¿no? Bajo engaños de que iba a trabajar como maquillista, de que ella iba a trabajar como edecán. En realidad era una red de trata de personas. Esta línea de investigación, ¿qué podría contestarnos esta mujer? Pues ella podría dar un testimonio fiable
de todo lo relacionado con una red que obligó a Yesenia a ejercerla el sexoservicio. Ya. Y si no la obligó, por lo menos se enriqueció a costa del sexoservicio de Yesenia, que es un delito. Y de ahí conocer, bueno, entonces Yesenia reclutó a Milé, a quien hacían los depósitos, porque hay depósitos constantes a una persona alias Daniel, que también no se sabe. Ha surgido recientemente, pero no lo han identificado. La familia, algunos que sí me hablan, me han dicho que desde que Ernestina dejó la Procuraduría, bueno, la Fiscalía, ya no les ayudan, ya no los reciben, ya no hay juntas. Entonces está congelado en ese sentido toda esta información que es muy importante. Porque entonces, si a Yesenia la enganchan y hay depósitos, significa que trabajaba para alguien. Y se ha comprobado técnicamente que los asesinos tenían comunicación con una cuarta persona. El Dewey. Ese es otro sujeto que también no han podido o no han querido localizar, pero preguntando en los bajos fondos, pues es un sujeto que sería un cabecilla de narcomenudistas. Pero como la trata, Adela, está muy ligada al narcomenudeo, no puedes tú decir, bueno, es una o es otra. Están totalmente ligadas. Mile, Virginia, Martín, la colombiana, y Yesenia se juntaban, también eso es nuevo, viene asentado en la carpeta, se juntaban en el Freedom de Insurgentes y ahí enganchaban a muchachos, a hombres. Sus clientes. Y de ahí los pasaban al antro Gorilas. Y ahí les ofrecían polvo blanco y polvo rosa. Entonces era una cadenita, ¿no? Pero ellas tenían que hacer depósitos. Esto significa que alguien les proveía de estos estupefacientes. Porque esas líneas tardaron 10 años, una década. ¿En salir? En salir. En salir. Ahora, ¿a petición de quién se abre otra carpeta de investigación o cómo estuvo esto? Es que ha sido un circo, Adela, porque la familia son muy aguerridos y han tenido buen asesoramiento jurídico. Sus abogados son buenos. No me quieren, pero son buenos. Hay que aceptarlo. Y han forzado a la fiscalía a trabajar. Por eso dije... porque nunca quedaron conformes con la teoría del robo. No, es que sabes lo que nos decían a nosotros los funcionarios en corto. Yo ya tengo la verdad jurídica. Estos 3 son los que cometieron el crimen. Incluso a mí en su momento me llevaron, me dijeron, ya deja de estar. Y me llevaron a una sala donde me pusieron los videos. Ve que sí son ellos y se les ve la cara. Obtuve uno y por ahí se los compartí, donde van llegando ellos y sí, se ve su fisionomía, se ve su rostro. Son ellos, no hay duda. Y si fueron ellos los que asesinaron totalmente a los 5. Pero los funcionarios dicen, ya tengo yo mi verdad jurídica. Hasta ahí están estos en imagen, Adela, para tu público. Claro, no tengo yo una resolución tan buena, pero la fiscalía tiene una resolución donde incluso se les ven los tatuajes. Entonces, son ellos. Pero los funcionarios decían, la verdad histórica a mí no me importa. ¿Por qué los mataron? No me importa. ¿Quién los mató? Están en la cárcel y están sentenciados. O sea, estaban los autores materiales, pero no se sabe quién estuvo detrás de todo esto. A pesar de que hay elementos técnicos, como esas llamadas con el DUI. ¿Sí? Y los depósitos al tal Daniel, el novio de Mile Virginia Martín, que es Luis, que es un desplazador de tarjetas, que también hay depósitos a él. O sea, también la padroteaba, perdóname la expresión. Y todo eso, pues hasta ahorita las familias quieren entender por qué tanta hazaña. ¿Por qué a Mile, de verdad, no puedo ser tan descriptivo, pero parece una película de gore? Con la única que no hubo torturas, con Alejandra Negrete, la de empleada doméstica. Pero con todos los demás fue... ¿Y por qué matarlos en todo caso, no? Abraham a mí me dijo,
Yo creo que sin asesoramiento jurídico no estaba él pensando, pues él aceptó y me firmó papeles de que me estaba dando la entrevista por su propia voluntad, que quería decir algo. Pero sí, él me dijo, es que yo bajé del departamento y los dejé vivos. O sea, ese fue su argumento. Y yo me fui en el Mustang, Daniel se fue, es el que jala la maleta, se va en la camioneta y baja al último Omar Martínez, que es el que llevaba la pistola. Entonces, cuando al otro día, eso me dijo, vimos en las noticias que había... Estaban muertos. Pues le dijimos a Omar, ¿qué onda? Según ellos, según ellos. Sí. Todo esto según y que les dijo, ustedes cállense, ¿no? Cállense, pu, y el que diga algo yo también les doy. Yo los quería. Un tema súper fascinante, Adela, porque además había una relación entre Milei y Yesenia y estos tipos. Y una de ellas, que es el de Abraham, me reveló que él tenía un crush por Milei y Virginia. O sea, ¿por qué? O sea, sí hay muchos nexos, hay muchos nexos. Y mucho de dónde investigar, de dónde cortar, que en su momento no se hizo nada. Porque Abraham fue un policía que estuvo en prisión por tortura y por eso lo corrieron de la policía capitalina. Pero él empezó a ir a antros y no siendo policía y conoció a Milei y empezó a ser su chofer, su ayudante, y cada que Milei se hacía una cirugía estética, él estaba ahí para cuidarla, para ir por su comida, para cambiarle las vendas, Adela. O sea, era una relación muy cercana. Dormían juntos. Pues sí, muy cercana. Pero cuando él le decía, oye, vamos a tener algo más, ella no quería. Milei le decía, ¿tú crees que yo me voy a ligar a un tombo? Un tombo es así le dicen en Colombia a los policías. O sea, lo humillaba. No, tú eres mi chofer. Pero al mismo tiempo, cada que ella necesitaba que le cambiaran las vendas, que alguien se durmiera al lado, por si le pasaba algo, pues le hablaba a él. Ya. Entonces, él acostumbrado a Abraham a vivir entre mujeres, porque solo tiene hermanas y mamá, él era el chico, a ser el consentido. Él mismo acepta la humillación, no me cayó nada bien. Entonces, por eso también podríamos entender por qué se ensañaron tanto con la colombiana. Es decir, había nexos no solamente entre las víctimas, sino entre las víctimas y los autores materiales. Exacto. Y ahora viene lo de Sveidi, porque también con Sveidi tuvo la suerte de que a las 9:30 de la mañana sale a su trabajo y regresa a las 7:30 y ella es de quien encuentra la escena de horror, sí. El pandemonio. Y ella es la que lo reporta. Pero ella nunca dijo que ella tenía contacto con uno de los... Ya cuando detienen a Abraham, ella pudo haber dicho, cabrón, este es el asesino. No, pues yo tenía contacto con él, no me lo esperaba. ¿Y qué tipo de contacto se sabe que tenían? O sea, según Abraham, esto no lo creo yo, okay, pero según Abraham Sveidi también participaba en actos de vender de sexo servicio. Yo no lo creo personalmente, pero él dice que sí. Y él quería ligarse a Sveidi. Y Sveidi, según él, le daba... Y sí hay él muy puntual dice los mensajes y me habla de cosas de Sveidi que son ciertas, que no puedo haberlo él mentido o haberlo leído en algún lado, no. Pero sí fue... Muy personales, digamos. Personales, pero no... Está rarísimo que ella nunca hubiera dicho eso. Tal vez fue por miedo, ¿no? Pero también hubiera sido más fácil en su momento dar con estos sujetos si ella hubiera dicho, oye, a ver, yo tengo un contacto con un güey que viene, que fue policía. Les abrió Milei la puerta a los tres porque Abraham iba a montarle una página de internet para que ella ofreciera sus servicios. Entonces, todo lo que no se dijo, Adela, todo lo que se cayó, te da a entender que este tipo de casos son un cúmulo de mentiras, de verdades a medias, de intereses políticos, de intereses económicos, que hacen que como ciudadano, ustedes que nos están viendo, no tengan acceso a la justicia ni a la verdad, ni cuando ustedes son víctimas, ni cuando no lo son. Y no hay certezas, digamos. Y entonces se abre esta nueva carpeta de investigación. ¿Qué más has descubierto que hay en esta
en esta nueva carpeta? Lo de la maleta. Lo de la maleta, eso de que ella, Milei, estaba ahorrando, pues claro, ¿quién es el único, los 2 o 3 personas que sabían esto? Abraham, que podía entrar a su cuarto, Yesenia, que vivía ahí, y aparentemente, según Abraham, Sveiri. Sabían. Rubén y Nadia, evidentemente, Rubén ni vivía ahí, y Nadia no se llevaba con ellos. Saludaba, hola y adiós, paguen las cuentas, porque Nadia era la encargada, ella fue la que consiguió el departamento, y se acabó. Compartían departamento, nada más. Claro, yo he tenido roomies, bueno, hace muchos años, claro. Y sí, a veces es hola, adiós, bien, gracias. Sí. Hay otras veces que te llevas bien, pero no es el caso. Esto de la maleta que está ahorrando también te da a entender con las comunicaciones que tuvieron con Dubi, de que alguien estaba por encima de ellos 3. Y ahí va otras nuevas revelaciones que yo he investigado. ¿De dónde salen estos asesinos para ir al departamento? De San Francisco, Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán. Eso está plenamente acreditado con cámaras. Okay. Ahí Omar Martínez es un presunto narcomenudista que responde o está al nivel del DUI. ¿Qué grupo delictivo opera ahí desde hace décadas? Y que no es como de que, no, pues pueden haber 5 en la misma... son colonias muy... donde la gente está muy anquilosada, llevan muchos años viviendo ahí. No es que llegó un cártel y se metió, no, han sido los mismos. Echaron raíces ahí. En las límites con Iztapalapa. Y es un grupo delictivo identificado como los Panchos o los Perros, que se presume son los que venden estupefacientes en Ciudad Universitaria, donde también ya ha habido escándalos. Hubo hace unos 5 años un homicidio de un joven, que fue un escándalo porque ocurrió en Ciudad Universitaria. Que por cierto nunca agarraron a los sicarios. Porque no se investigó, esto es nuevo, si ellos salen de ahí, ¿por qué no se sigue la línea de investigación de ese grupo que opera hasta la actualidad? Y que hasta la actualidad siguen habiendo homicidios en la zona por ese grupo. Como para que, oye, entonces voy sobre de ese grupo, como lo han hecho contra la Unión, como lo hicieron en su momento con el Ojos, que literal va la Marina y va y los agarran porque los agarran. Y de ahí extraer información. Digo, ya pasó muchos años, pero lo pudieron haber hecho para dar con los autores intelectuales, dar con el tal Dewey. Y acabar con el grupo. Pues sí, ¿no? Porque se supo que también esto es acreditado, que tenían contacto Omar Martínez con un ministerio público de la Procuraduría, otra cosa que indignó a la familia. Los protegían, sí, pero no protegieron el multihomicidio, protegían la venta de droga. De los Panchos o los Perros. Pero esto... ¿Son estos Panchos que fueron muy famosos en alguna época? Esos son los Panchitos. Los Panchitos, los de que robaban. Santa Fe. Ajá. No, estos son los Panchos o los Perros. Es una familia que lleva ahí muchos años. De hecho, su líder había sido detenido hace no mucho, fue detenido, pero operan en los Culhuacanes, en los límites con Iztapalapa. Y de ahí vivía Omar Martínez, y ahí su papá también vivía. O sea, es imposible que no hubiera información interesante y rica que las autoridades pudieran extraer de ahí. Porque estaba muy clarito. Es como, si vas a la Morelos, vas a encontrar que el abuelo vive ahí, el bisabuelo, se dedicaron a diferentes delitos, el sobrino, el cuñado. Y tú puedes extraer información para por fin, después de 10 años, dar con los autores intelectuales. Sí. ¿A quién le interesaba robar esa maleta o cobrársela? Que quizás eso no era nada más un cobro, decir, bueno, tú quieres ser independiente, no nos estás dando la cuenta bien de lo que te pasamos, estás vendiendo a tus clientes por otro lado, porque en el departamento había estupefacientes. Eso también, hasta les compartí una foto del polvo rosa. Entonces a alguien le interesaba o cobrársela, decir, me estás robando, te estás pasando
Pero no se conformaron con robar la maleta o con hacerse de la maleta, No, pues. exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque tenían un asunto muy personal. Abraham tenía un asunto muy personal con una de ellas. Muy personal. Psicológicos, incluso. Oye, y esta figura, esta mujer del Estado de México de la que nos hablabas, ¿qué se sabe de esta mujer? Ella fue ¿Quién es? Ella ella administraba una casa de citas, por así decirlo elegantemente, en Toluca. Ella donde fue detenida está cerca del Paseo Toyocan, que es la México-Toluca que se convierte en Paseo Toyocan. Sí. Estaba en una de esas colonias donde tenían este tipo de lugar, y en un operativo la Fiscalía del Estado de México la capturó junto con otros integrantes que eran choferes, los de taxis que llevaban a las chicas. Que hacían el servicio, claro. Y se les pudo acreditar que eran tratantes que obtenían ingresos prostituyendo a chicas, aparentemente todas mayores de edad, pero traídas de todos lados. Había sudamericanas, mexicanas, y ella fue a prisión, pero hasta ahí quedó. No sabemos si fue sentenciada y sigue en prisión o si obtuvo algún beneficio. Pero por el delito de trata. Trata. Pero ella es la que engancha a Yesenia. Ya. Y coinciden las fechas. Pero vaya, ¿cómo es posible que la Fiscalía Capitalina, sabiendo este dato, no ya esté con plena razón? Yo deduzco que ya fue liberada y por eso no la encuentran. Ok. Si ella estuviera en prisión, seguro ya hubieran ido a interrogarla. Pero imagínate, va a ser otro escándalo. Oye, una red de trata de personas, otra vez salió libre en 2, 3 años. ¿Dónde está esta mujer? Ahora, tú conoces muy bien, Toño, todo lo que pasa aquí en la Ciudad de México porque lo has reporteado por años. ¿Hay estas redes? ¿Y dónde están? ¿Y cómo operan? ¿De trata? Sí. Porque lo hemos hablado. Interesante, existen, ¿no? Muy interesante el tema, porque ahora lo novedoso de este tema es que ya las redes antes eran de colaboración, por así decirle. Las argentinas, edecanes o modelos, eran enganchadas en Argentina para hacer porno. Allá es mucho más redituable, o se hace por... Y después, en búsqueda del sueño americano, pasan por México. Quieren hacer porno en Estados Unidos, donde se gana muchísimo dinero. Y otras se quedan en México. O sea, no siempre llegan a Estados Unidos. Y las que llegan a México es donde se empieza un poco a desvirtuar su chamba. Ya no solo haces porno, sino también si alguien te quiere dar dinero, y las enganchan con droga. Aquí ese es el problema. En Argentina el polvo blanco es muy caro. Pero cuando tú te acercas a México, va bajando el precio, ¿no? Entonces aquí se enganchan. El caso emblemático fue Vanessa Martínez en 2008, que a mí también me tocó cubrir, con una modelo de allá enganchada, y aquí se les murió por... Sobredosis. No sobredosis, ya estaba muy enferma ella, por tanto que se metía de los pulmones y le dio un paro cardíaco y se murió. Y la tuvieron que sacar a la calle, literal. No reclaman su cuerpo y termina siendo un cuerpo de objeto de estudio del Politécnico Nacional. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Ajá, y sí, yo fui el que literal fui al Politécnico a ver, aquí está. Y no querían aceptarlo hasta que lo tuvieron que aceptar, ¿no? Que ahí estaba. Pero entonces ahora pasamos a Zona Divas, el auge de las páginas de internet, donde tú, pues, a la carta podías elegir. Igual enganchadas. Pasamos 2015, que fue el año más brutal de asesinatos de mujeres, feminicidios de mujeres, que se dedicaban a esto. Recordarás incluso el de esta chica venezolana que se involucró con el Pozoles de la Unión, que también ella en videos dijo, a mí me van a matar, y la mataron. De los hoteles, que en los hoteles aparecían estas chicas que se querían independizar, porque la trata, todos pagan cuotas. Hasta las páginas de internet
pagan Tienen que cuotas pagar. a policías y a la delincuencia organizada. Ahora que hay muchas agencias, que es donde se disfraza la trata, que son agencias de maquillaje, de modelaje, de masajes, se disfraza la prostitución y la venta de droga. Es cuando se mezcla con la venta de droga, es cuando empiezan los crímenes. Pues delitos muy redituables, ¿no? El crimen organizado y la trata en México está, ¿no? Y ahora es el Tren de Aragua. Los que antes llevaban migrantes nada más, que querían pasar a Estados Unidos y tenían nexos con polleros, y ahora ellos ya acaparan ese negocio y traen a las chicas. Y aquí ya sucedió hace un año y medio, feminicidios de chicas venezolanas captadas ya por el Tren de Aragua, que controla ahora ya esta avenida, ¿cómo se llama? Ahí por Paseo de la Reforma, Sullivan. Que antes era controlada por la Madame, que está actualmente encarcelada y era la vieja escuela, y su vacío de poder, ahí es donde entraron los cárteles, ¿no? Bueno, en este momento el Tren de Aragua. Entonces, en ese estado se mezcló ya antes eran dos cosas diferentes, No, la prostitución y la venta de estupefacientes, y los cárteles no se metían. Ahora sí, por eso hay más violencia contra las chicas. Ya. Oye, el caso de insurgentes, entonces está abierto y están investigando ahora con esta nueva carpeta. Pues están investigando, pero lo que me dicen a mí los familiares es que ya no les contestan, que ya no ha habido juntas ni reuniones. Yo me imagino, Adela, lo deduzco por mi experiencia en este tipo de temas, que ya profundizar en el tema de los grupos delictivos es algo que no quieren, porque va a haber muchos servidores públicos involucrados. Pegas ese tipo de interés. Ya. Ahora, en su descargo hay una nueva fiscalía, ¿no? Una nueva fiscal acaba de entrar, en fin, no lo sé. Supongo que ¿Debería simpatizar? No, sí, por supuesto, pero a lo que voy es, a lo mejor habrá rezago o ¿qué pensarías? No, pues si ya rehicieron la investigación, que rehacer una investigación realmente es muy... no es nada fácil, es dirigir muchos recursos a la familia de 5 víctimas, ¿no? Cuando tienes tú 100... Y cotidianas y todos los días. 100,000 víctimas al año, ¿no? O no sé, más. Y algo que ocurrió hace 10 años, claro. Políticamente quizás te pueda llevar a ponerte una medalla, porque ahora tenemos una presidenta que pudiera ser, y una jefa de gobierno podría ser... Y una fiscal. Una fiscal más empáticas con el tema de los feminicidios, ¿no? Que se resuelva por qué y que le dé descanso a las familias. Pero yo insisto, si estas líneas que ellos mismos han abierto las profundizan, van a encontrar servidores públicos involucrados. Tanto en la trata, van a decir, pero ¿por qué liberaron a esta mujer? Y si la liberaron, siguió teniendo contacto con Yesenia. Ella tenía algo que ver con Daniel, que es el que le hacían los depósitos. Esta red, ¿hasta dónde llegaba? Tenían más casas de citas, tenían más muchachas obligadas o por su voluntad. Y ahí es donde van a encontrarse en migración a servidores públicos involucrados, que dejan pasar a las chicas argentinas, a las venezolanas y a las colombianas sin papeles. Sí. Entonces, o en su defecto, si siguen la línea de investigación de la maleta con estupefacientes y llegan a los panchos, digo, no estoy diciendo que ellos fueron, pero están ahí, deberían investigarlo, podrán encontrar que desde hace muchos años están protegidos por ministerios públicos, policías de investigación, o judiciales, preventivos, y es donde ya va a haber un tema de conflicto de interés. Se afectan, se tocan intereses. Pero me imagino que se puede, porque en otros casos los mismos policías que los han protegido dicen, pues yo lo voy a entregar ya, me está estorbando. Llegan a un acuerdo con los líderes, entrégame al tal Dui y entrégame a otros 2. Ya, que se calme esto, que dejen de mencionar al grupo. Ya.
Oye, y tú vas a seguir insistiendo en ello y las familias también. Pues mira, Adela, ha sido muy desgastante, de verdad, porque pues estar en la cárcel entrevistando a este tipo de personas pues no es fácil y tampoco es algo tan... Uno creerá que, wow, como periodista te encanta estar ahí en la cárcel entrevistando asesinos, pero a veces la carga emocional es fuerte, la carga psicológica es fuerte, ¿no? Más si eres sensible, ¿no? Si tú viste el caso desde el principio. Yo conocí a Rubén. No era mi amigo, pero lo conocí. Yo en ese entonces... Pues era periodista, fotoperiodista. 2010, 2011, a mí me tocaba cubrir marchas. Llegaba yo en motocicleta y cuando había enfrentamiento con granaderos me tocaba a mí cubrirlo. Entonces ahí estaba Rubén. Todos nos conocemos. Hasta la fecha los que andan en las motos los sigo conociendo. Sí, claro. Entonces, pues decir, y de pronto decir, wow, acabaron de esa manera con su vida, con la vida de un compañero que aparte era o que vivo yo cerca, pues la carga emocional es difícil. Sí, claro. Y que la familia no te reconozca el decir, bueno, es que tú no opinas como ellos, que fue Duarte, pero has estado trabajando el caso, claro. Ajá, y nunca he dicho algo que no esté en las investigaciones o emito una opinión quizá, pero hasta ahí. Y les he reconocido a las familias su tesón y el amor que le tienen a los deudos, pues bueno, a las víctimas. Claro, claro. Entonces sí, seguiré. Pues seguirás. Por aquí nos estaremos viendo como siempre. Claro que sí, Muchas Adela. gracias, Toño. Gracias a ti y a tu público. Como siempre, muchísimas Nada más recordarles gracias. mis redes. Por favor, sí. Además, esta entrevista que hiciste está en YouTube, en tu canal. En Google, sí, está en la página de La Silla Rota. Se llama Las Revelaciones de Abraham. Googléanlo y ahí aparecerá. Y en mi canal voy a hacer una retrospectiva, voy a abundar más sobre este caso, @infiltradoOficial, que es mi canal de YouTube, y en X, @7_letras. Por ahí te estamos viendo siempre y siguiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Gracias. Oigan, y luego de pasar 5 meses en prisión, la influencer Marian Gonzaga salió de la cárcel debido a que cuando apuñaló a la novia de su expareja, pues era menor de edad. También se acuerdan de este caso, tiene unos meses solamente. Y también porque llegó a un acuerdo con su víctima. Esta es una nota de Débora Suárez. 700,000 pesos es lo que cuesta ser víctima de al menos 10 puñaladas. Es lo que usuarios en redes sociales han señalado tras la reciente liberación de la influencer Marian Gonzaga, quien a principios de año atacó con un arma blanca a otra creadora de contenido, Valentina Gilabert. Apenas habían pasado unas horas de su salida de la cárcel y la víctima rompió el silencio a través de un video difundido en internet, donde la joven, que apenas supera la mayoría de edad, reapareció con un rostro y temperamento calmado, pese a haber sobrevivido a más de una decena de puñaladas en el rostro, las manos y el tórax. Su declaración, breve, concisa y directa, sorprendió a miles de personas. Se disculpó conmigo personalmente